saludo especial a los hombres y mujeres de tierra, mar, río y aire que integran el Comando General de las Fuerzas Militares en su 72º aniversario. Ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez Gómez y su esposa María Victoria, General Elder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares, su esposa María Victoria y su hija María Andrea, General Luis Mauricio Espina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional y su esposa Lorena, Almirante José Joaquín Améstica García, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y su esposa Liliana, Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional y su esposa Lucy, General Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Mayor General William René Salamanca, Director General de la Policía Nacional, presbítero, señor William Luz, capellán de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, funcionarios del Gobierno Nacional, señores generales, oficiales de insignia, oficiales, suboficiales, soldados, infantes de marina y personal civil de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, señores generales, excomandantes del Comando General de las Fuerzas Militares, agregados militares acreditados en Colombia, personal condecorado con las medallas Fe en la Causa y Servicios Distinguidos del Comando General de las Fuerzas Militares, medios de comunicación y en general a toda la ciudadanía que nos acompaña. Bien, estamos hablando de 72 años, que si los miramos hacia atrás da, a ver si me recuerda general, el año 2051 o 52. 2051. ¿Qué? 1951, miércoles. ¿Verdad? Pero la prensa me agarra porque no manejo las matemáticas. 1951 es la fecha de arranque que hoy celebramos y que nos remonta a una historia. La historia de estos 72 años, el 51 es un año en el que, creo, estamos en una guerra. La guerra de Corea. ¿Por qué fuimos allá? ¿Qué hacíamos allá? 53 es la fecha exacta. Pues tiene que ver con decisiones de un gobierno de ese entonces. Si recorremos la historia desde ese momento hasta hoy, creo que no hay un año que no digamos que ha sido de guerra. Difícilmente se encuentra por allí, quizás 64, 65 de pronto. Si lo miramos por tasa de homicidios, se encuentran. Pero es muy difícil hallar estas fechas donde la nación, donde el país, donde la sociedad colombiana haya estado en unos instantes donde diga aquí en ninguna parte del territorio nacional se está disparando, están muriendo personas, hay un conflicto de tipo armado de ninguna especie. Por tanto, el aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares coincide realmente con una época de violencia en el país. Su función de ser esencial indudablemente es ese conflicto, es estar en medio con las armas de esa espiral permanente de la violencia colombiana. Es decir, en realidad, si contamos estos 72 años, el Ejército de Colombia, la Armada, la Fuerza Aérea, no conocen institucionalmente lo que significa la paz, sino de manera parcial, en los pocos momentos en que este tema se ha vuelto no un discurso, sino una realidad. ¿Cuántas personas han muerto desde entonces?
civiles, de los grupos que han estado con las armas enfrentándose a la fuerza pública, de la fuerza pública. Ese listado que es parte de nuestro esfuerzo de memoria, hay que hacerlo, hay que recuperarlo. Partes de eso existen, otras partes se han perdido, pero se pueden recuperar. Pero aquí lo esencial es ver qué nos ha pasado como nación en estos 72 años. ¿Por qué un país como Colombia, y yo no creo que exista uno diferente en el mundo? Si ustedes lo encuentran, me lo traen, pero creo que no tenemos parangón en toda la especie humana, en donde podamos decir, donde un presidente puede decir, o cualquier ciudadano o ciudadana, que llevamos 72 años de conflicto al interior de nuestra propia nación, conflicto violento y armado, porque conflictos tienen todas las sociedades diferentes, pero pacíficos y no armados, que se dirimen en las urnas, que se dirimen en momentos de grandes manifestaciones, etcétera, en cambios de la historia que se pueden registrar simplemente leyendo los libros de la historia universal. Pero ¿qué nación del mundo puede decirnos aquí que ha vivido un conflicto permanente durante 72 años en donde unos ciudadanos se matan con otros ciudadanos del mismo país? Eso no existe. Tenemos una circunstancia extraña, anormal, de la cual indudablemente no podemos enorgullecernos. Si me lo permiten, para dar explicaciones sobre un periodo de tiempo tan grande, yo creo que aquí se está demostrando, y si no fuéramos más atrás en la historia, más se confirmaría que no hemos sido capaces de configurar y construir una nación que se llame Colombia. Una nación, por definición, es un pacto de la ciudadanía que está allí en ese territorio para convivir en paz. Son unas reglas del juego X, Y, diferentes en un lado, en el otro, en donde las sociedades de ese territorio al que llaman patria llegan a unos acuerdos que les permiten convivir, seguro con dificultades, seguro con problemas, seguro con discusiones, debates, etcétera, pero no matándose entre sí. Luego, paralelo al aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, hay una realidad del país que no tiene que ver exclusivamente con la fuerza pública, sino con toda la sociedad, su política, su poder. Y es que no hemos podido constituir todavía una nación grande que se pueda catalogar como nuestra gran patria, sino que nos seguimos matando entre nosotros. Mientras nos sigamos matando entre nosotros, las posibilidades de construcción nacional se alejan en el tiempo, se pueden volver incluso irreversibles, como muchas naciones en el mundo, y de eso sí hay ejemplos, se acaban. Una nación crece, nace, crece, se desarrolla y muere. Como todo cuerpo humano y vital, no son eternas. Solo pongamos el ejemplo de Yugoslavia, que yo conocí de niño porque jugaban fútbol y muchos de sus jugadores aquí en el estadio El Campín de Bogotá. ¿Dónde está Yugoslavia hoy? Se mataron entre ellos mismos, causas y excusas siempre tuvieron, pero no existe hoy un país que se llame Yugoslavia. Podríamos decir la Gran Colombia para estar más en nuestras tierras. ¿Dónde existe la Gran Colombia? Podríamos hablar de la Unión Soviética, ahora que se puso de moda otra vez el tema por la guerra de Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética, no existe. Y así podríamos ir hacia otros ejemplos de nuestra historia que nos demostrarían que cuando las ciudadanías
entran en una especie de fuerza centrífuga y que se encuentran en ese camino centrífugo matándose entre sí sin encontrarse, sin poder ya dialogar, solo entablando entre sí los disparos, el alza de las armas, las bombas y los fusiles. Allí ya no hay nación. Allí lo que se destruye es un proyecto nacional y muchas veces de manera definitiva. La historia nos lo enseña. Hoy la realidad del mundo nos enseña que lo que vivimos en Colombia no es lo que vive la humanidad, que los episodios de violencia y de guerra en que caen son episódicos, se superan, sea por la victoria militar, sea por el diálogo político, pero que ninguna nación hoy puede decir que lleva 72 años permanentemente matándose entre sí. Y que ninguna nación donde su ciudadanía se mate entre sí, en realidad puede sobrevivir si no encuentra una solución al problema. Y este es un primer hecho, digamos, que nos arroja una cifra como 72, que es la vida de una persona prácticamente. Los que nacieron allí, hoy ya son viejos y han visto todo esto sin tener un momento de calma en su existencia. Ahora, estos 72 años no son iguales, no es igual el primer año, el año 51, que el último año, el año 2023. No es la misma sociedad, no son los mismos problemas, las razones de la conflictividad armada y la violencia son completamente diferentes. Si yo me fuera al año 1951, ¿qué encontraría? Encontraría que hacía 2 o 3 años habían asesinado a Gaitán en Bogotá, aquí cerca. Encontraríamos que en las montañas de Colombia, donde la mayoría de los colombianos estábamos, yo no, pero los de ese entonces, eran campesinos que cultivaban tierras, eran jornaleros, cafeteros, en una gran parte del país, porque habían descubierto que el café nos podía integrar de una manera más próspera a la economía mundial. Eran jornaleros, eran gente de asadón, como digo en mis discursos, gente que estaba debajo del sol, sobre el surco. Nuestros padres, nuestros abuelos, eran ellos. Y ellos eran gente del trabajo, del campo. ¿Y qué les pasaba entonces para que hubiera un conflicto en ese entonces? Podríamos hablar y hablar mucho de la historia y quizás debatirla, y seguro no coincidiríamos en muchos análisis, pero se mataban entre sí, unos por ser liberales, otros por ser conservadores, por una concepción de la política del entonces, en donde los dos grandes partidos que habían configurado una parte del siglo XIX y casi todo el siglo XX, se mataban entre sí. Ideas en unos, ideas en otros, que no podían encontrar caminos de acuerdo y de pacto, sino a través de exterminarse mutuamente. Exterminar al otro era la consigna. Así hablaban los periodistas del entonces, en ese año 51. Desde las emisoras, desde donde había algún tipo de medio de comunicación escrito, con pocas excepciones, se hablaba que el que tenía el otro color, que no era el del medio, había que extinguirlo a sangre y fuego. Que eso era legítimo, para no hablar de otros aspectos. Así hablaban en el Congreso de la República. Si miran allá la historia de ese entonces, encontrarán que un grupo político se levantó allá de las butacas donde se sentaban, levantaron las pistolas y dispararon contra el otro grupo político. Nos asustaría ver eso hoy, digamos, nos parecería incluso imposible, pero así fue. Nos matábamos porque no podíamos encontrarnos.
porque no podíamos dialogar, porque no podíamos encontrar cuáles eran las reglas que pudiesen permitir que la población colombiana pudiera prosperar en tranquilidad dentro de su propio territorio. Si me lo permiten, y más bajo mi concepción de las cosas, porque la tierra se la quitaban al campesino, porque lo desplazaban. Las grandes ciudades de Bogotá, cuando uno va a un barrio como Santa Isabel, por ejemplo, o La Estrada, encuentra como en los anillos concéntricos de los troncos cuando se cortan las huellas de esa historia. El barrio La Estrada, el barrio Santa Isabel y todos por el estilo se llenaban de lo que hoy llamamos desplazados y víctimas de la violencia, que corrían a refugiarse, a tener un techo en regiones donde por las noches no había sino el terror. Allí había una estrategia, allí indudablemente había una fuerza pública de ese entonces, una policía muy cuestionada en el momento porque se politizó, municipal era su organización, dependía del alcalde y por tanto del color de la camiseta del alcalde. Había un ejército que tuvo una estrategia que entre otras fue apostarle a la paz, porque si algo hizo superar esa fase fue que el ejército del entonces permitió al final el puente para un diálogo, el puente, incluso un plebiscito, incluso episodios de gobierno militar, de amnistía. Bueno, ya por algún medio pudimos superar esa fase que pasó a otra de violencia, que es la fase de la Guerra Fría, y entonces parte de esas guerrillas liberales se volvieron las FARC, transitaron hacia las FARC, y la guerra se tornó ya no una guerra de dos colores, de dos partidos políticos tradicionales, sino la guerra entre la insurgencia y el Estado. El Estado por permanecer, la insurgencia por derribar el Estado y reemplazarlo por otro. El contexto mundial era diferente, las políticas públicas eran otras, la estrategia era otra. Si comparamos esas dos épocas para entrar ahora a la que nos corresponde, pues la policía varió su estrategia de la fase, digamos, de la guerra entre partidos al conflicto con la insurgencia. Se volvió una policía nacional, se despolitizó en el sentido de los partidos tradicionales, la inteligencia se politizó, el ejército cambió su organización, la estrategia variaba, había que combatir en la guerra de las guerrillas, como en muchos países del mundo en ese entonces, porque el mundo se debatía en un conflicto entre el bloque capitalista y el bloque socialista. Le llamamos a eso la Guerra Fría. Dictaduras hubo aquí, dictaduras hubo allá, casi llegamos a una nueva guerra mundial. Colombia se desarrolló en su conflicto en medio de ese contexto. Y se acabó el bloque socialista, se acabaron las causas del gran conflicto mundial, profundamente ideológico, y la violencia siguió en Colombia. Allá se acabaron las guerras, otras cosas sucedieron, y aquí seguimos matándonos los unos y los otros. Y llegamos a esta tercera fase que es en la que vivimos. Algunos ecos quedaron de allá, del pasado, pero estamos en un momento completamente diferente. Y si no logramos ver que estamos en un momento completamente diferente, podemos profundamente equivocarnos, porque lo que servía para aquella fase de la violencia no sirve para esta. Ahora, aquí en las medallas que pusimos, hay una que se llama Fe en la Causa, y es la primera que pusimos.
¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de nosotros hoy? Si la pusiéramos en la historia, la causa en el 51 sería una. Si la pusiéramos en el año 68, la causa sería otra. Si la ponemos hoy, 2023, ¿cuál es la causa? Entonces, aquí pues obviamente hay una discusión política, y la fuerza pública no está para la discusión política, pero yo sí. Hay una causa. ¿Cuál es la causa que nos proponemos hoy? Yo diría la causa es la paz. La causa es la democracia. Reconociendo que llevamos 72 años en que no hemos podido, gente ha hecho esfuerzos, no voy a decir que no, esfuerzos se han hecho, pero al día de hoy aún suena la ametralladora en los campos de Colombia y en las ciudades, y aún caen colombianos y colombianas en cualquier sitio del país por la violencia homicida. El conflicto sigue, no en la misma perspectiva de antes. ¿Cuál es la causa? Yo digo que la paz, yo digo que la democracia. ¿Podría esta causa sacarnos de esta era de violencia que aquí se narra y pasarnos a una era de paz donde alguien por allá dentro de 72 años, en un acto así, quién sabe qué cosas diferentes sabrán, pueda decir en una reunión: mira, los 72 años que han pasado han sido de paz en Colombia? A nosotros nos suena raro, no podemos, pero alguien podrá hacerlo de nuestros hijos, de nuestros nietos, que pueda congregarse en un momento en donde en la historia de Colombia se pueda decir: aquí no murió nadie por la violencia, aquí se acabó, eso es cosa de la historia, y los historiadores harán libros con esa historia. Pues yo creo que ahí es donde está el concepto de esta causa actual. ¿Cómo lograrlo? He aquí el problema. Nadie sabe realmente cómo lograrlo. Tenemos que construir las formas de manera colectiva, no hay otra manera. Y tenemos que encontrar los caminos más adecuados. Si esa es la causa, nuestras estrategias, nuestra política pública de seguridad, la estrategia misma, las formas de organización, incluso militares, cambian. Esta violencia, para que se acabe, tenemos que conocerla a fondo. Yo no podría conocer por qué liberales y conservadores se mataban hace 60 años. Podemos leer libros, nos parecerán increíbles, pero el conocimiento profundo de eso se nos escapa. Quizás pueda conocer más por qué bajo banderas de cambio del Estado y del poder y del cambio del mundo podían suceder las guerras que sucedieron hace unas décadas, cuando el mundo se dirimía en la Guerra Fría. Pero lo que sí tenemos que conocer a profundidad es cuáles son las causas de la actual violencia. Lo que tenemos ahora es una violencia que se liga ya no al color de un partido político como antaño. No tenemos una violencia que se liga a la lucha ideológica por el socialismo o contra el socialismo como hace unas décadas. Lo que tenemos ahora es un conflicto de armas que se articula alrededor de mantener unas economías ilícitas. Son las tres diferencias que marcan el conflicto. Por tanto, la estrategia y la política pública de seguridad era una cuando se trataba de las banderas y los colores de los partidos, otra cuando se trataba de la lucha por el poder, por el cambio del mundo, su conservación, y otra cuando estamos hablando de economías ilícitas. Las economías ilícitas, por definición, las determina la ley, leyes nacionales, normas internacionales, porque este mundo cada vez es más globalizado, menos depende de cada sociedad local.
la barrera que define qué es lícito y qué es ilícito, claro que se podría evaporar en discusiones que deben ser del mundo y que deben ser de las sociedades y de la política. ¿Qué es lo lícito, qué es lo ilícito? Pero en este momento y en este gobierno, porque esto no variará de la noche a la mañana, hay normas que determinan que sacar oro de una determinada manera es ilícito y que producir unas sustancias de una determinada manera es ilícito por las características de la sustancia. En esto podríamos debatir mucho. ¿Fue ilícita la marihuana, la cannabis que le llaman químicamente, y ya en la mayoría del mundo no es ilícita? Los norteamericanos desataron hace 50 años la guerra contra las drogas en el gobierno de Nixon, y hoy los norteamericanos producen en sus casas marihuana. Es la relatividad misma de lo que es la norma y la ley a la que hoy estamos sujetos. Quizás el Congreso de la República, le queda un debate o dos, vuelva lícito el cannabis en Colombia. Y nos corresponderá, si eso pasa, no sabemos, ir a las zonas de campesinos en el Cauca a mirar cómo ahora la licitud de su actividad no se vuelve otra violencia. Y pasamos a otra época también de violencia, porque les irán a quitar la tierra, les irán a quitar el negocio, ahora legal, grandes capitales querrán desplazar al pequeño. Bueno, ¿qué hacemos entonces con la política pública, con la estrategia y con la organización militar en esta fase de la violencia y en estas condiciones? Lo que hemos como gobierno construido conjuntamente con la cúpula de la fuerza militar es que el objetivo a atacar fundamental hoy, y tiene que ser de manera profunda y dura, a fondo, es la economía ilícita. En su cúpula, la forma de organización de la economía ilícita, vamos a poner el ejemplo de la cocaína, tiene una base que es popular, rural, que es el campesino que cultiva hoja de coca, urbana, que es el muchacho por allí que vende como dealer, como jíbaro, como se llame actualmente, sustancias prohibidas. Esa es la base. Pero en la cúpula, quienes se ganan el billete de verdad, porque la economía ilícita tiene un objetivo que no es la bandera política, que no es la ideología, que es el dinero puro y simple, acumular dinero y riqueza, codicia en la base. Esa cúpula es la que determina el desarrollo de la economía ilícita en Colombia, es la que compra las armas, es la que organiza ejércitos y paga para organizar ejércitos. Un liberal no se organizaba por plata en el año 51, se iba al monte porque creía en esa bandera. Un guerrillero no se organizaba porque le daban plata, creía que el socialismo podía ser la mejor sociedad. Hoy, un combatiente que se encuentra en las montañas de Colombia está por plata, porque el organizador de la violencia es simplemente el dinero. Pueden, claro, tener 10,000 hombres si tienen plata, y pueden tener 10,000 fusiles si tienen plata y los pueden entrar, y con eso pueden controlar territorio y población, y con eso inciden en el poder político, hasta en los votos, y pueden mantenerse durante décadas si lo que les da la plata se mantiene. La guerra se puede volver eterna, como en África o en el Oriente Medio, y se puede vestir de ropajes, se pueden crear nuevas ideologías para decir, oiga, es que yo soy político, pero el almendrón, el corazón sigue siendo pura y simplemente el dinero, el sucio dinero. Entonces, ¿cómo se acaba esa violencia?
destruyendo la economía ilícita. Y entonces, ¿cómo organizamos la policía para el efecto? Sin descuidar los otros hechos de inseguridad ciudadana que también están: el que se roba la cadena, el que se robó el celular, el que mató por rabia, el feminicidio, etcétera, el que violó a un niño. Si nos adentramos solamente en esta, ¿cómo se organiza la policía para destruir la base de la actual violencia, que es la economía ilícita? ¿Cómo se organiza la Armada? ¿Cómo se organiza el Ejército de Tierra o la Fuerza Aérea? Pues esta es la discusión que me permito, pues venimos adelantando y me permito presentar. No es lo mismo que antes. No es lo mismo que en el 51, no es lo mismo que en el 68. Nos toca organizarlos en el 2023 con lo que tenemos. Destruir la economía ilícita, hemos hecho algunas cosas. Hemos acabado dragas que sacan oro, no sé cuántas ya en este momento, decenas. Dragas que destruyen la naturaleza, que destruyen el río, que destruyen la vida, que hace que las poblaciones que están allí, en sus mujeres, tengan niveles demasiado altos de mercurio y que se traspasan a través de los fetos a la nueva generación. Hemos cogido cocaína, hoy llegamos, por fin, hoy, a un punto más alto que lo que en esta misma fecha se había alcanzado el año pasado. Ahora hay que duplicarlo, porque si estamos destruyendo los grandes envíos de cocaína, eso le hemos llamado interdicción, y para eso se necesita la Armada con un tipo de armamentos que no es el buque destructor de la Segunda Guerra Mundial, es un tipo de armamentos específico. Para eso se necesita la Fuerza Aérea con un tipo de armamentos. Para eso se necesita el Ejército de Tierra con un tipo de actividad, incluso, que tiene que tener como coherencia cómo destruir la cúpula de la economía ilegal. Porque si se destruye la base, que es lo que creo en la prensa se presenta todos los días, con capturados campesinos, con capturados jóvenes jíbaros, se sustituye. Tienen la suficiente plata para que todo lo que se manda a la cárcel sea al otro día sustituido por población que sigue siendo pobre. Claro, ustedes me dirán que el tema no es exclusivamente militar, y tienen toda la razón. Porque ¿por qué un grupo puede contratar 1000 jóvenes si han capturado 1000 jóvenes en actividades ilícitas? Porque hay 1000 jóvenes pobres. Y si hay 10,000 jóvenes pobres, puede contratar 5,000. Y si hay 100,000, y si hay 5 millones, pues podemos darnos claramente cuenta que la estrategia de seguridad ante una economía ilícita pasa por construir una economía equitativa que permita que la hoy población pobre deje de ser pobre, que no es una estrategia militar, que esto tiene que ver con una estrategia civil y política. Es decir, la estrategia contra la economía ilícita tiene que ser político-militar. No podemos llegar a una zona de cultivos de hoja de coca y lograr, por ejemplo, que ya no hayan compradores de cocaína, de pasta de coca, perdón, porque el campesino no vende cocaína, si no hay un programa que le ofrezca a ese campesino las posibilidades para vivir digna y prósperamente de una economía lícita, cualquiera que se llame. Luego esta estrategia militar, esta política de seguridad tiene que ser político-militar. Y tiene que medirse cuántos grandes empresarios del narcotráfico se capturan. Grandes, no gente que anda por ahí simplemente con un alijo en el bolsillo, que lo que ha provocado es una guerra entre juventudes populares. No, grandes empresarios.
¿Cuántas actividades de lavado de dólares, de millones de dólares, se desmantelan? ¿Cuántos compradores grandes de contrabando de cualquier mercancía, pero incluido de armas, detenemos? ¿Cuánta cocaína todos los días incautamos en el mar, en la tierra? ¿Cuál es el proceder que permita notificar que la economía ilícita ya no paga? Y este es un elemento de la política de seguridad que tiene que ver con la fuerza pública. La otra, que es cuánto ofrecemos de oportunidades a la población de los territorios, hacemos, que tiene que ver con la política del Estado civil y del gobierno civil, y tiene que ver con presupuestos y proyectos y con otra mentalidad para distribuir el dinero público y captarlo. Esta estrategia es la que me parece es la adecuada para el día de hoy. Aquí juega un papel fundamental la inteligencia policial, la inteligencia militar. La inteligencia policial ha crecido, ha logrado una fortaleza importante, pero tiene que ser más sofisticada en el sentido de conocer las redes financieras internacionales del lavado de dólares y las redes internas de la economía que están haciendo que los grandes empresarios del narcotráfico sigan articulándose al poder político y al articularse al poder sigan controlando instituciones, Estado, territorio y por tanto facilitando la economía ilegal. La inteligencia militar que se construyó para la guerra contra insurgentes no nos va a servir hoy. Localizada, quizás politizada, quizás ideologizada. La inteligencia militar hoy también tiene que descubrirnos otros factores que permiten que se pueda construir un ejército privado al servicio del ejército del negocio del narcotráfico en cualquier territorio de Colombia. Inteligencia son radares, por ejemplo. Inteligencia es saber si el precio de la cocaína sube o baja. Si el precio de la cocaína sube, tenemos éxito. Si el precio de la cocaína baja, estamos fracasando. Luego podemos medir nuestra efectividad a partir del precio de la cocaína. Tenemos que saber si el consumo de drogas está variando en el mundo. Si es cierto que los norteamericanos, lamentable y desgraciadamente para esa sociedad, se están pasando en masa de la cocaína al fentanilo que los mata. Porque eso va a provocar que los narcotraficantes colombianos o busquen el fentanilo y si penetra en nuestra sociedad, ahí sí que entramos en una cuarta fase de degradación. O se van para Europa, para Rusia y para China y cambian nuestras estrategias. Hoy se captura 5 veces más cocaína en Amberes y en Ámsterdam. Amberes, que son los puertos de Bélgica y de Holanda, que hace 4 años. Eso no es porque somos más eficientes, parte. Eso es porque está llegando más cocaína a Europa. Luego están distribuyendo el mercado hacia otro punto de la geografía para sobrevivir en Colombia. Y si sobreviven en Colombia, tenemos más muertos, tenemos más guerra, tenemos más violencia. Entonces, yo creo que es el momento en este cumpleaños que se llena de tanta gente que ha caído, de tanta sangre derramada, de tantas victorias porque las hay, pero también de tantas frustraciones porque al final no hemos logrado la paz, no hemos logrado la construcción de una nación. Yo creo que sería bueno hacer una reunión de generales y oficiales con mando territorial para aclarar estos aspectos de una nueva política de seguridad que cada vez va a ser más intensos.
con esos grupos que sabemos están girando alrededor de economías ilícitas, ¿se puede hacer un acuerdo de paz? Tema de debate de hoy. ¿Se puede hacer negociaciones jurídicas? ¿Es posible una vía pacífica de desmantelamiento de la economía ilícita? Si la respuesta es sí, solo tiene una condición, y es que es porque no puedan seguir con la economía ilícita. Que se les haga difícil, no digo que imposible, porque saben hacerlas, pero que se dificulte tanto el poder enriquecerse a través de una economía ilícita, que haya otro camino posible, que es desmantelarla pacíficamente en una negociación jurídica con los jueces y los fiscales. Prefiero vivir a morir en el intento de enriquecerme, que es lo que pensará cada persona de esas. Prefiero que esta puerta que me abren para ser un profesional en una universidad y que no existía antes, es mejor que meterme allá en una banda XY, con el nombre que sea, a matar al vecino simplemente porque no pagó la extorsión. Esas oportunidades, esos dos caminos van juntos. En la medida en que podamos abrir las oportunidades políticas, jurídicas, sociales, económicas, y al mismo tiempo dificultar al máximo la realización de la economía ilícita a través de la fuerza pública y la represión, quizás podamos ir andando hacia adelante en caminos cada vez más pacíficos. Y aquí no se trata de una negociación política. Cuando se pone la mesa de la negociación política, el problema es el mismo, la economía ilícita. Luego el problema es de economía, no de política. Y en esas circunstancias creo que aclarar esto es fundamental. En esta nueva fase, la confusión de la orden puede llevarnos a fracasos. Un mando en un territorio que sabe que el Estado tiene que entrar al territorio a ofrecer oportunidades a la población, pero que hay unos jueces negociando con el grupo armado, delincuencial, ¿cuál es su actitud? ¿Quedarse quieto? ¿Esperar? Si se queda quieto y espera, la economía ilícita prospera. Y entonces tendrá más fusiles y más hombres armados en el territorio atacándolo. No se puede quedar quieto, no puede esperar. La función de la fuerza pública es 1A, orden del presidente de la República, destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca. Ahí no puede haber confusión. Si hablan de un cese al fuego, no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario. Es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo X o Y diga, bueno, llegó el momento de dejar de disparar, porque vamos a hablar, no porque vamos a engañar. Entonces, la orden fundamental de esta política pública que tenemos que medir en los datos, por regiones, por mandos, por departamentos, es la destrucción de la economía ilícita. Es la base de la violencia de hoy. Eso no lo podríamos decir en el 68, estaría completamente equivocado. Ni lo podríamos decir en el 51, sería un fanfarrón si dijera una cosa de esas. Pero hoy sí, porque las circunstancias variaron. Esa reunión de mandos generales y mandos con control territorial de la fuerza pública, donde yo pueda asistir y podamos hablar de estos temas más a fondo y profundamente, yo creo que es necesaria, porque la confusión no debe existir en una estrategia de seguridad. No puede haber confusión, porque los que nos equivocamos somos nosotros. Ahora, paralelamente, la fuerza pública de hoy, y lo dije ayer en el cambio de mando de la Policía Nacional, tiene que separarse del crimen.
Si nuestro objetivo es destruir la economía ilícita, no puede haber entre nosotros, por debajo de la mesa, personas, como ha habido hasta este momento, que están dialogando, haciendo negocios conjuntamente con la economía ilícita. Porque está dándole los fusiles que nos van a matar, que van a matar a su tropa. Esa corrupción, llamémosla así, que aparece de vez en vez con nombre propio en investigaciones, de gente que estando aquí armada, termina prestándole servicio a la banda. Lo que está haciendo no es simplemente enriquecerse él con alguna comisión que le pagan, sino que le está dando tanto poder a la banda que esa banda va a poder matar a su propia tropa. La corrupción va contra la tropa, contra el joven que está ahí en la trocha exponiéndose, arriesgándose. Claro que hay corrupción pequeña, hay corrupción grande. Un cuidado especial de esta estrategia fundamental, con esto perdemos. Ellos saben que si somos porosos y por los huecos se pueden meter a punta de dinero, porque aquí no hay más sino dinero, no hay ideas, no hay política, hay dinero, se pueden meter a las grandes decisiones estratégicas del gobierno del Estado, infiltrando, cooptando, pues se destruye nuestra estrategia. No hay la operación, no se captura al gran empresario, no se captura al gran lavador, la cocaína pasa por entre los huecos y finalmente todo ese dinero termina matándonos a nosotros los colombianos. Entonces la separación entre cúpula, entre mandos en el territorio, en el municipio y la banda tiene que ser tajante. Esa separación es la que nos permite destruir la economía ilícita. Y este es un tema que tiene que ver con la inteligencia, fundamentalmente con la contrainteligencia y obviamente con la justicia. Pero tenemos que ser celosos, esa es una prioridad. No puede haber un militar, un policía, no puede haber un miembro de la fuerza pública en negocios con las bandas que controlan la economía ilícita, porque perdemos la posibilidad de la paz, porque los fortalecemos y porque su fuerza significa muerte en Colombia, muerte de nuestra propia gente, del propio muchacho uniformado que cae bajo las balas en una trocha, en una emboscada. Ahí la corrupción juega un papel y hay que eliminarla, volverla cero, ojalá, luchar contra ella en todos los momentos hasta el fondo. La base, la gente que se arriesga, como lo dije ayer también, tiene que tener un tratamiento especial. Se ha discutido políticamente si el ejército debe ser profesional. Yo he sido partidario de esa idea, lo cual significa que no hay servicio militar obligatorio, sino que el que llega, llega porque quiere hacer carrera. Eso depende de los salarios, de las posibilidades que puede otorgar una carrera militar a la persona, al joven, porque es un joven el que entra. Aquí tenemos que hablar de eso. ¿Cuáles son los estímulos del joven, de la joven? Porque la fuerza pública ya no es exclusivamente la masculina, cada vez es más femenina, que permiten que se pueda desarrollar dignamente en una existencia vital un joven que decida tomar la decisión de ingresar. Y en esto que pues, es un tema largo también de hablar, el estudio, el saber, lo he repetido varias veces, la universidad como uno de los estímulos, una universidad abierta para estudiar lo que se dé la gana, que todo sirve en cualquier ejército del mundo de hoy, todo sirve, hasta las matemáticas más profundas, porque sin eso no se encuentran los empresarios de la mafia en los circuitos financieros internacionales. Todo saber sirve. Pero ¿cuál es nuestra política concreta y financiada para llevar cada vez más, no de manera pequeña,
la base del ejército, de la armada y de la fuerza aérea al estudio profesional. ¿Cuál es la política salarial o de ingresos? Sabemos, una relación salarial con el soldado profesional. Tenemos una asignación al soldado regular y cero, por allá, muy poquito, a muchos otros servicios de personas que prestan aquí su vida a la fuerza pública. Hemos hablado mucho del soldado profesional, pero no del regular, ¿cierto? El que entra a pagar su servicio militar, que es muy joven además, es un muchacho, una muchacha muy joven que los he visto muertos en mi ejercicio de gobierno, en las trochas a las que hemos ido. ¿Él cuánto gana? Ella. 400,000 mensual. Muchos ya son papás, porque así ya es nuestra sociedad. Si yo hago un programa desde el punto de vista social, en las zonas donde sabemos están contratando jóvenes mercenarios para la violencia, y el programa dice, bueno, ¿cuánto recibe este joven del clan del Golfo, por poner una cifra? ¿Cuánto recibe? Se paga con la mafia, se paga con el dinero, la cocaína, obviamente, pero ese está ganándose 2 por ahí. Y entonces estamos perdiendo una guerra, simplemente porque el Estado no le puede ofrecer al soldado regular un ingreso, no sé si alcancemos, porque nosotros tenemos la limitación de que el Estado se financia de los impuestos, la mafia de la cocaína. Y la mafia no quiere el territorio nacional, quiere en donde le sirve la exportación de cocaína, se concentra. Pues nosotros tenemos que hacer una política diferente si queremos competir. Por eso quiero que el ministro de Hacienda o un comité de esos funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Defensa se reúnan ahora, dadas las circunstancias presupuestales, para examinar un salto en la asignación de los soldados regulares de Colombia, que creo puede ir pasando hacia la profesionalización del ejército en el tiempo. Nosotros no podemos anular el servicio militar y profesionalizar sin tener plata, que no la tenemos. Entonces hay que hacerlo progresivamente, porque si se anula lo uno y lo otro no crece, ahí sí que le dejamos el territorio a la economía ilícita. Entonces, en ese movimiento paralelo, calculando cómo podemos subir sustancialmente las asignaciones al soldado regular o a la soldado regular de Colombia, porque ese se tiene que enfrentar lamentablemente hoy con un joven que recibe 5 veces más al otro lado defendiendo la economía ilícita, y eso no puede ser. Nos ganan, y en esta tenemos que ganar, al punto que ellos decidan que el camino definitivo y real de Colombia es la paz. Bueno, creo que me alargué en varias. ¡Feliz cumpleaños! En estos 72 años, yo sé que Colombia, a pesar de esos 72 años de violencia, ha logrado madurez, sapiencia, ha logrado encontrar cosas que tampoco se encuentran en otros países, caminos que sí nos pueden llevar a que alguien dentro de 72 años aquí, quizás en este mismo sitio, pueda decir que aquella época de la violencia colombiana definitivamente se acabó, no volvió más, y que Colombia se volvió una de las naciones más grandes de la tierra. Gracias por haberme escuchado, muy amables.